Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en el terrorífico caso de Travis Walton, un aterrador caso de abducción ocurrido en Estados Unidos y que ha sido ampliamente verificado por los expertos como un caso real. Comencemos. Travis Walton tenía solo 22 años, un joven en la plenitud de su vida, lleno de energía y audacia. Vivía en la pequeña localidad de Snowflake, un pueblo rodeado de espesos bosques en el estado de Arizona, donde la tranquilidad del paisaje se mezclaba con el crujido de los árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Travis era un leñador, un hombre que vivía del sudor de su frente, cortando árboles, trabajando con sus manos desde el amanecer hasta el atardecer. Su juventud estaba marcada por el viento del bosque, el aroma a madera recién cortada y la camaradería con sus compañeros, aquellos con quienes compartía largas y arduas jornadas en la vastedad del bosque de Sidgreaves. Aquella tarde del 5 de noviembre de 1975, Travis y su grupo de leñadores ya llevaban horas trabajando. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, derramando una luz rojiza sobre los árboles, como si el bosque estuviera siendo consumido por las llamas del atardecer. Las sombras se alargaban entre los troncos, haciendo que el silencio de la naturaleza fuera inquietante, como si el mismo bosque contuviera la respiración. Travis estaba con Mike Rollers, su mejor amigo y supervisor del equipo, un hombre de carácter fuerte, de esos que siempre mantenían a todos en línea, pero que tenía un profundo respeto por el trabajo duro. Junto a ellos estaban Alan Dallis, un tipo hosco y desconfiado, con quien Travis no siempre se llevaba bien, pero a quien respetaba por su pericia con la motosierra. Ken Peterson, tranquilo y reservado, casi tímido. Steve Pierce, un joven soñador que siempre parecía tener la cabeza en otro lugar. John Goulet, que había crecido en una granja y no temía ensuciarse las manos. Idwan Smith, el más serio del grupo, siempre enfocado en el trabajo, pocas veces se permitía bromear. Esa tarde, con el aire cada vez más frío y la luz menguando, decidieron dar por terminado el día. Era el típico día de trabajo duro. Trabajamos hasta que el sol empezó a ponerse y cuando terminamos de recoger, ya era casi de noche. El bosque parecía un mar interminable de árboles altos, susurrando en lenguas que solo el viento entendía. Se montaron en la camioneta de Mike, una vieja Chevrolet que había resistido más de lo que parecía posible. Los 7 hombres se acomodaron en el vehículo, con el olor a sudor y serrín impregnando el aire dentro de la cabina. Los motores rugieron mientras la camioneta se movía lentamente sobre el terreno irregular del bosque. El ambiente estaba cargado de una extraña tensión, aunque nadie decía nada. Todos estaban agotados y en silencio, absortos en sus propios pensamientos, mientras el vehículo avanzaba entre los árboles, cuyas sombras parecían alargarse y moverse de manera inquietante, como si algo más estuviera acechando en la espesura del bosque. Aún no sabían que aquella noche, el mundo conocido se desvanecería para dar paso a algo inexplicable. El bosque de Sidgreaves estaba a punto de revelar un horror que cambiaría sus vidas para siempre. El motor de la vieja camioneta rugía bajo el peso del cansancio de los hombres y el murmullo constante del bosque que los rodeaba. De repente, una luz intensa, antinatural, rompió la penumbra de la noche desde el lado derecho del camino. No era la luz cálida de los faros o de alguna cabaña lejana. Era una luz fría, vibrante, y parecía filtrarse entre los árboles, como si el mismo bosque estuviera ardiendo en un resplandor etéreo. Mike, al volante, frenó bruscamente, y todos en la camioneta se quedaron en silencio, con los ojos fijos en aquella extraña luminiscencia. No habíamos llegado muy lejos, tal vez medio kilómetro. Los chicos empezaron a ver una luz a través de los árboles. Había una luz brillante a la derecha, y no sabíamos bien qué era. Al principio pensé que era la luna, pero miré al otro lado y vi la luna. La luz pulsaba, como si algo estuviera respirando detrás de los árboles. Sin pensarlo mucho, Mike giró el volante y se desvió del camino principal, adentrándose lentamente en el bosque, atraído por la inexplicable presencia. Los neumáticos crujieron sobre la tierra y las hojas secas mientras avanzaban, el grupo completamente absorto en la luz. A medida que se acercaban, los troncos de los árboles se teñían de tonos fantasmagóricos, reflejando un brillo blanco y azul. Y entonces, al llegar a un claro en medio del bosque, lo vieron. Travis fue el primero en reaccionar. Su curiosidad lo superaba.
más que el miedo que ya comenzaba a apoderarse de sus compañeros. Era como un platillo en el aire. No se movía. Brillaba un poco. «Espera», murmuró alguien detrás, pero Travis ya había abierto la puerta de la camioneta, su rostro iluminado por esa luz extraña, y comenzó a caminar hacia el resplandor. Antes de que Mike parase, Travis tenía la puerta abierta y salió. Travis empezó a andar a paso ligero hacia la nave y estuvo ahí unos segundos. Empezó a hacer un ruido. Fue aterrador, muy aterrador. «Travis, vuelve», le gritó Mike, pero su voz sonaba distante, como si estuviera atrapada en una burbuja de incredulidad. Los demás también lo llamaron, con miedo en sus palabras, pero Travis seguía avanzando, hipnotizado por lo que tenía frente a él. ¡Travis, vuelve! Estábamos asustados. Y de repente salió una luz azulada. La luz, hasta entonces difusa, comenzó a tomar forma. Todos los ojos, aunque cegados por el resplandor, pudieron distinguirlo claramente. Un objeto flotando sobre los árboles. No era nada de este mundo. Su forma era ovalada, con bordes lisos y una superficie metálica que reflejaba la luz en destellos que parecían serpentear por el aire. Parecía flotar sin esfuerzo alguno, desafiando cualquier ley física conocida, como si estuviera en total comunión con la oscuridad del bosque. El objeto emitía una suave vibración, un zumbido bajo que se sentía más en el pecho que en los oídos. Luces multicolores danzaban alrededor de su perímetro, proyectando sombras extrañas entre los árboles. Travis se acercó aún más, ignorando las súplicas de sus compañeros, que observaban paralizados desde la camioneta. Parecía absorto, como si aquella máquina hubiese tomado control de sus sentidos. Y entonces sucedió. De la parte inferior del objeto, una luz azulada, de un brillo cegador, se disparó hacia Travis con la velocidad de un rayo. El impacto fue brutal. Lo golpeó en el pecho. Salió disparado unos 5 metros. Su cuerpo se levantó del suelo. La luz lo golpeó en el pecho, levantándolo del suelo en una fracción de segundo, como si su cuerpo fuera una simple hoja arrastrada por el viento. Un grito ahogado escapó de los labios de sus compañeros mientras veían a Travis elevarse unos metros, antes de caer pesadamente al suelo, inerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cuerpo de Travis yacía a unos metros del objeto, inmóvil. Nadie se atrevió a moverse ni a respirar. El pánico explotó dentro del vehículo, llenando el aire con la pura esencia del terror. Mike encendió el motor y arrancó. Era un pánico ciego, aterrador. Avanzamos por la carretera medio kilómetro y frené. Y los chicos en el coche decían, ¿por qué paras? Podría estar siguiéndonos. Yo dije, hemos dejado a Travis atrás, tenemos que volver. Ahí fue donde, básicamente, perdí los nervios. Hay que volver ya. Exacto, no sabemos qué era, tenemos que volver a por él. Mientras estábamos fuera, vimos un flash. Y supuse que era esa nave. Fue como un rayo. Así. Todos nos relajamos porque lo vimos irse. No podíamos dejar a Travis allí. No dejas a un amigo atrás. Volvimos muy despacio. ¡Travis! Recorrimos el perímetro, buscando en los arbustos, para ver si se había escondido. ¡Travis! 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 Pero no lo encontramos. Entonces fue cuando Mike se desplomó y perdió los nervios. Me vine abajo. Me vine abajo porque no estaba allí. Era mi mejor amigo. La camioneta recorrió a toda velocidad el camino de regreso a la ciudad, dejando atrás el bosque. Ninguno de los hombres se atrevía a hablar.
El silencio en el interior del vehículo era pesado, denso, solo roto por la respiración entrecortada de cada uno de ellos y por el sonido de las ruedas levantando polvo a su paso. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero al llegar al pueblo de Snowflake, el pánico se convirtió en otra cosa: incertidumbre. ¿Cómo explicar lo que acababan de presenciar? Aún temblando, se dirigieron directamente a la oficina del sheriff Marlin Gillespie, el principal encargado de la ley en aquella tranquila comunidad donde nunca pasaba nada. El grupo entró bruscamente, sin poder ocultar el terror en sus rostros. Mike Rollers, siendo el líder del equipo, fue quien se adelantó, balbuceando palabras inconexas mientras intentaba relatar lo que había sucedido. El sheriff, un hombre corpulento y de rostro endurecido por los años de servicio, los observó en silencio. Su expresión se endurecía más con cada palabra. «¿Un ovni?», dijo finalmente, con incredulidad en su tono. Sus ojos recorrieron a los leñadores, escéptico. Aquella historia parecía demasiado absurda para ser real. «Escuchen, muchachos. Travis no está desaparecido porque una nave se lo llevó. Algo está mal en todo esto». Sin embargo, algo en los ojos de Mike y los demás hizo que el sheriff, aunque sin creer una palabra, accediera a regresar al bosque para investigar. En cuestión de minutos, varios agentes, junto con el grupo de leñadores, se subieron a los vehículos de la policía y condujeron de vuelta hacia el oscuro bosque de Sitgreaves. Al llegar al claro donde horas antes habían visto la nave flotando, el lugar parecía distinto, irreal. Las luces de las patrullas iluminaban los árboles, proyectando sombras largas y retorcidas. Pero no había ni rastro de Travis. Los agentes registraron el área durante horas, con linternas en mano y las voces llamándolo resonando entre los árboles. El silencio de la noche respondía con eco, burlándose de su búsqueda. Ni siquiera una huella. Nada. Uno de los agentes, un ayudante joven de nombre Sherman, se detuvo junto a un árbol. Colocó una mano sobre el tronco, distraídamente, mientras miraba a su alrededor. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. El tronco estaba caliente. Retiró la mano bruscamente, mirando incrédulo el árbol como si estuviera poseído por algo extraño. «Está ardiendo», exclamó, llamando la atención de sus compañeros. Uno tras otro, los agentes y leñadores se acercaron, tocando los troncos cercanos y sintiendo el mismo calor extraño. La madera, que debería estar fría bajo la noche, parecía contener el rastro de algo imposible, como si los árboles mismos hubieran absorbido la energía de aquella luz. A pesar de todos sus esfuerzos, no encontraron ningún rastro de Travis. Lo buscaron durante horas, hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el horizonte. Los hombres regresaron al pueblo, agotados y derrotados. El sheriff Gillespie, aún incrédulo, decidió que había que dar parte a la comunidad. Al día siguiente, la noticia explotó como una bomba. Los titulares de los periódicos locales empezaron a difundir lo que parecía una historia sacada de la ciencia ficción. «Hombre desaparece tras encuentro con ovni», decía el periódico local. La noticia no tardó en extenderse, recorriendo no solo los alrededores de Snowflake, sino también todo el país. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de la desaparición de Travis Walton, generando un torbellino mediático que devoró a la pequeña ciudad. Sin embargo, con el interés también vinieron las dudas. La historia de un hombre abducido por extraterrestres parecía demasiado fantasiosa para muchos. Los periodistas comenzaron a investigar. Con el paso de los días, la sospecha cayó sobre los compañeros de Travis. ¿Y si la historia del ovni era solo una tapadera? Algunos empezaron a murmurar en voz baja, ¿y si Travis había sido asesinado? ¿Y si lo que los leñadores habían presenciado no era más que una coartada para encubrir un crimen? Los agentes locales no tardaron en sospechar también. Se realizaron interrogatorios, y los hombres fueron sometidos a una presión creciente. Los días pasaban, y sin señales de Travis, la incertidumbre se transformaba en sospecha. Los ojos del país entero estaban puestos en Snowflake, y cada vez más gente comenzaba a creer que los compañeros de Travis sabían mucho más de lo que decían. 5 días habían pasado desde aquella noche en el bosque. La desaparición de Travis Walton se había convertido en un misterio insólito. Los medios nacionales llenaban las páginas de periódicos y los noticieros con especulaciones cada vez más salvajes, mientras los agentes de la ley y los compañeros de Travis comenzaban a perder la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo,
Una madrugada fría y silenciosa, mientras el viento agitaba las hojas secas a lo largo de una solitaria carretera en las afueras de Heber, un hombre emergió del borde del bosque. Estaba desaliñado, con la ropa hecha jirones, sucia, y su caminar era errático, tambaleante. Travis Walton había regresado. Desorientado y sin rumbo claro, Travis avanzó por el asfalto mientras los primeros rayos de luz despuntaban sobre el horizonte. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, como si hubiera visto algo que no podía comprender. No sabía cómo había llegado allí, ni cuánto tiempo había pasado. Todo era un vacío en su mente. Fue un conductor que pasaba quien lo vio primero, deteniéndose asombrado al reconocer al hombre de quien todos hablaban. Travis Walton, el hombre desaparecido, el hombre que, según muchos, nunca sería encontrado. La noticia se esparció como pólvora, y en cuestión de horas, Travis estaba de vuelta en Snowflake, donde lo recibieron con una mezcla de asombro y escepticismo. El sheriff Gillespie, junto con sus agentes, fue el primero en interrogarlo. Se esperaba una explicación, una respuesta a las preguntas que habían atormentado a la comunidad y a los medios. Pero Travis, agotado, aún aturdido, no tenía nada que decir. No recuerdo nada, fue lo único que pudo ofrecer. No podía explicar dónde había estado ni qué había sucedido en esos 5 días. Su mente estaba bloqueada, y lo único que le quedaba eran fragmentos vagos, como si su conciencia se hubiera apagado desde el momento en que fue golpeado por la luz en el bosque. El reencuentro con sus compañeros fue igual de tenso. Mike Rollers, Alan Dallis y los demás lo miraban con mezcla de alivio y horror. Travis estaba vivo, pero había algo diferente en él. Los leñadores lo rodearon, preguntándole desesperadamente qué había pasado, esperando que recordara algo que validara su extraña historia. Pero Travis seguía con la mirada perdida, incapaz de ofrecerles respuestas. Los hombres intercambiaban miradas cargadas de incredulidad y miedo, mientras los agentes de la ley observaban la escena con ojos fríos y evaluadores, como si sospecharan que la desaparición de Travis ocultaba algo mucho más oscuro. A pesar de su regreso, el misterio no se disipó. De hecho, se profundizó. La gente no sabía si creer en su amnesia o sospechar que algo más siniestro había sucedido. Travis era ahora una figura de incertidumbre, atrapado entre la realidad y lo imposible. Con los días que siguieron, Travis intentó regresar a la normalidad, pero la tranquilidad fue efímera. Las noches se convirtieron en un campo de batalla para su mente. Extrañas y horribles pesadillas comenzaron a acosarlo. Imágenes borrosas de seres con grandes ojos negros y cuerpos pálidos que lo rodeaban, luces cegadoras y un dolor punzante en su cabeza y en su pecho. Se despertaba sudando, temblando, con la sensación de que algo había sucedido, algo aterrador, pero sus recuerdos seguían bloqueados. Y no solo eran las pesadillas. Travis comenzó a notar señales extrañas en su cuerpo, pequeñas cicatrices, como diminutas quemaduras que no recordaba haberse hecho. Sentía un hormigueo persistente en la piel, como si hubiera algo debajo de la superficie, algo que no podía ver. Su salud física se deterioraba, pero era su mente la que realmente comenzaba a desmoronarse. Finalmente, al borde del colapso y sin saber a dónde acudir, Travis decidió pedir ayuda. Consultó a un psicólogo en el pueblo, quien, tras escuchar su relato fragmentado, le sugirió una opción poco convencional pero cada vez más utilizada en casos de traumas profundos: una hipnosis regresiva. Esta técnica, según el psicólogo, podría ayudarlo a desbloquear los recuerdos reprimidos y a comprender lo que realmente había sucedido durante esos días perdidos. Desesperado por respuestas, Travis accedió. El psicólogo le recomendó un especialista en una ciudad cercana, en Phoenix, quien tenía experiencia en hipnosis regresiva y había tratado casos similares, aunque mucho menos extraordinarios. Travis no dudó. Era su última esperanza. Unos días después, viajó a Phoenix. Allí, en una pequeña oficina que olía a incienso y que tenía paredes forradas de libros sobre la mente y lo paranormal, conoció al hombre que lo guiaría a través de su mente rota. El Dr. Gerald Foster, un hombre de mediana edad, con ojos penetrantes y voz tranquila, lo recibió con calma, sin juicios ni escepticismo, como si la historia de Travis fuera solo una más entre tantas que había escuchado a lo largo de su carrera. Travis se acomodó en una silla, tratando de controlar los temblores que recorrían su cuerpo.
mientras las luces se atenuaban en la habitación, y la voz suave y monótona del Dr. Foster lo guiaba hacia un estado profundo de relajación. Travis sintió como si se adentrara en un abismo oscuro dentro de su propia mente. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por una luz cálida que se filtraba a través de una lámpara sobre el escritorio. Travis respiraba profundamente, tumbado en una silla reclinada. El Dr. Foster lo observaba en silencio, con su voz baja y monótona guiándolo más y más profundamente en un estado de trance hipnótico. Relájate, Travis, deja que los recuerdos fluyan. Estás a salvo aquí. Regresa a la noche en el bosque. Dime lo que ves, lo que sientes, dijo el hipnotista, su tono suave pero cargado de tensión. Travis comenzó a murmurar, su respiración se aceleraba, sus músculos se tensaban bajo las palabras del doctor. De repente, su rostro cambió en una mueca de terror puro. Estoy en el bosque, mis compañeros, la luz, esa luz. Su voz temblaba, las palabras salían con esfuerzo, como si cada una le costara dolor. Me está levantando. No puedo moverme. El doctor observaba con el ceño fruncido. Cada palabra de Travis hacía que el aire en la habitación pareciera más pesado. El joven en la silla luchaba por respirar. Sus manos se aferraban a los reposabrazos como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. ¿Qué ves?, insistió el hipnotista, intentando mantener la calma mientras el ambiente se llenaba de una creciente sensación de horror. Travis gimió, como si estuviera reviviendo el peor de los sueños. Estoy dentro de algo, un lugar. No es natural. Las paredes, metálicas, oscuras. Estoy en una sala, no sé dónde estoy. Su voz se quebraba, el sudor perlaba su frente, y su rostro se contorsionaba como si estuviera viendo algo demasiado terrible para describirlo. Ellos, oh, Dios, ellos están aquí. No son humanos. No lo son. Travis gritaba, como si estuviera viendo algo que sus ojos no podían soportar. Son pequeños, con piel grisácea, sus ojos. Esos ojos. No parpadean, están mirándome, como si quisieran entrar en mi mente. El Dr. Foster, aunque acostumbrado a relatos extraños, estaba pálido, con las manos tensas sobre su cuaderno. Los murmullos de Travis se convirtieron en jadeos entrecortados. Me están tocando. No quiero estar aquí. Apretaba los puños, su cuerpo temblaba violentamente, como si estuviera resistiéndose a un dolor invisible. ¿Qué te están haciendo, Travis? Sigue adelante, susurró el Dr. Foster, aunque incluso él comenzaba a dudar si quería escuchar lo que venía después. Travis comenzó a sollozar, su rostro empapado en sudor. Estoy sobre una mesa, no puedo moverme. Hay luces brillantes, me están mirando desde arriba. Me están haciendo algo en el pecho, puedo sentirlo, algo dentro de mí. Travis se convulsionó, su cuerpo arqueándose como si fuera atacado en ese mismo instante. Hay algo metálico. Oh Dios, lo están metiendo dentro de mí. Me están cortando. No puedo gritar, no puedo moverme. Sus palabras se rompieron en gemidos sofocados, y sus manos temblaban visiblemente, como si reviviera el dolor físico en ese preciso momento. El Dr. Foster lo miraba con los ojos muy abiertos, su rostro pálido. No sabía si detener la sesión o dejar que continuara. Travis jadeaba con dificultad, el horror absoluto escrito en cada línea de su rostro. Ellos me están haciendo pruebas. No son humanos. No entienden el dolor. Están abriendo mi mente. Puedo ver lo que ellos ven. Están dentro de mi cabeza. Travis comenzó a respirar rápidamente, como si estuviera al borde de una crisis. El doctor intentó calmarlo. «Estás bien, Travis. Estás a salvo ahora. Pero sigue adelante. ¿Qué más ves?», lo instó, aunque ya no estaba seguro de querer saber más. «Me están haciendo daño, me clavan unas agujas y me están abriendo el pecho. No puedo más. Basta, por favor. Son fríos, no hablan, solo me observan y luego me sueltan. Soltado. Estoy asustado. Y me pongo violento. Estoy muy asustado.
Los tres seres me piden que me calme, pero yo empiezo a gritar. Estoy muy asustado. No quiero que me hagan más daño. Ahora llega otro ser, uno alto, me muestra una luz y pierdo el conocimiento. Ahora me despierto y estoy otra vez en el bosque. No sé cuánto tiempo ha pasado. Me despierto en el bosque, está oscuro, estoy solo, pero siento que algo sigue dentro de mí, algo que dejaron ahí. Con un gemido final, Travis se dejó caer en la silla, exhausto, con lágrimas corriendo por su rostro. El Dr. Foster, que había escuchado cada palabra con creciente asombro y terror, no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. La sesión terminó en un silencio mortal. Travis había contado su experiencia más allá de cualquier cosa imaginable. No solo había sido llevado, había sido sometido a algo inexplicable, aterrador y doloroso. Los recuerdos reprimidos que había guardado durante esos 5 días perdidos en su mente habían vuelto, y ahora estaban vivos en su conciencia. El Dr. Foster, incapaz de hablar, solo pudo quedarse mirando a Travis, su propia mente atrapada en la incertidumbre y el horror de lo que acababa de presenciar. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.